Antes de adentrarnos en mi historia, un recordatorio. Si disfrutas de estas desgarradoras historias de traición, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas. Vamos. Me llamo Garrett Arlo y les voy a contar cómo el sueño americano me escupió en la cara como un trago de tequila barato. Mi exesposa, Clarissa, y su nuevo novio, un abogado astuto, me lo arrebataron todo. La casa, el negocio que construí con sudor y noches en vela, los 8 o 7 millones de dólares que reuní con un duro sacrificio, e incluso a mis 3 hijos, Liam, Sophie y Caleb. En el juzgado, se rió en mi cara, con ese veneno en la voz. Demándame, quebrado. No te queda nada. Fui al banco a cerrar la vieja cuenta de ahorros de mi abuelo, esperando unos míseros $100. El empleado palideció y giró la pantalla. Lo que vi allí lo cambió todo. Viví lo que todos llaman la vida perfecta. Una mansión en Westchester, con un jardín que gritaba «soy rico», y costaba más mantener que los coches de la mayoría. Mis hijos iban a los mejores colegios privados, donde la matrícula era una bofetada para cualquier trabajador. Mi empresa de materiales de construcción hacía girar el dinero como una máquina tragamonedas. ¿Y la guinda del pastel? Una cuenta de ahorros tan abultada que mi contable casi lloró al hablar de ella. Lo tenía todo: el coche de lujo, las donaciones a la caridad que reducían los impuestos, el club de campo donde me trataban como a la realeza. Creía que lo había logrado, que había descubierto el secreto de la felicidad. Hasta que Clarissa decidió que quería más. No solo me dejó, me destrozó. Su nuevo socio, Blake Anders, era un abogado de divorcios de primera categoría, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa que pedía a gritos un puñetazo. En el juzgado, los dos me atacaron como si fuera una lucha libre. Clarissa con sus acusaciones ensayadas, Blake con sus argumentos afilados como cuchillos. El juez parecía más interesado en acabar de una vez para poder almorzar que en impartir justicia. Cuando cayó el mazo, lo perdí todo. La casa con ese césped ridículo, el negocio que me costó 20 años de trasnochadas y café amargo, los 8,7 millones de dólares que había planeado con tanto esmero, todo se había esfumado. Peor aún, se llevaron a mis hijos, como si yo, el hombre que trabajaba duro para mantener a mi familia, fuera el villano. Intenté defenderme en el tribunal, gritando contra la injusticia, pero Clarissa se recostó en su silla, con una sonrisa más cortante que una navaja, y me la echó en cara. Adelante, demándame. Uy, lo olvidé. Estás en la ruina. Blake, ese parásito, se rió a su lado, como si mi ruina fuera un trofeo. La taquígrafa registró cada palabra, y el juez ni siquiera me miró. Fue como ver mi vida, 2 décadas de sacrificio, de construir algo desde cero, de soñar con un futuro seguro, derrumbarse más rápido que un castillo de naipes en un vendaval. Un día, estaba firmando cheques y planeando el futuro. Al siguiente, estaba sentado en un tribunal viendo cómo lo repartían todo como un pastel de fiesta, solo que no recibí ni las migajas. Tocar fondo no es solo un lugar, es una traición que te desgarra hasta los huesos. Pero a veces, cuando crees que estás acabado, que la vida te ha aplastado como un insecto, te lanza una bola curva que lo cambia todo. Aprendí esto a las malas, hundido en un agujero que olía a detergente y desesperación. Después del divorcio, me mudé a un pequeño apartamento encima de una lavandería, donde el zumbido de las lavadoras era la banda sonora de mi derrota. En el espejo, vi a un extraño, sin afeitar, con los ojos hundidos, un hombre que lo había perdido todo. Mi vida había sido hilada, desgarrada, tirada como una prenda vieja. Mis hijos no contestaban el teléfono. Clarissa ya los había contactado, llenándoles la cabeza de mentiras que me pintaban como el monstruo de la historia. ¿Mis amigos del club de campo? De repente, todos tenían compromisos. ¿Mis contactos de negocios? Desaparecidos como si nunca hubiera existido. Era un fantasma en mi propia vida, borrado del mundo que había construido con mi sudor. Pero al destino, ese cabrón, le gusta jugar. Espera pacientemente el momento oportuno para recordarte que el universo no olvida. Simplemente no sabía que las ruedas de la justicia ya estaban girando, ocultas en lo profundo de mi infierno privado. Volvamos al principio, porque toda desgracia tiene una raíz. No nací con dinero. Mi padre, un hombre de manos callosas y orgullo de hierro, decía: Garrett, no somos pobres, somos forjadores de carácter. Era su forma de justificar los días de sopa aguada y ropa remendada. ¿Vacaciones? Un viaje de 3 horas a un lago donde hasta los peces parecían querer moverse. Pero me enseñó una cosa: nada es gratis. Si quieres algo, lo construyes. Ladrillo a ladrillo, deuda tras deuda, error tras error. A los 25,
Con un título en Administración de Empresas de una universidad desconocida y $600 en el bolsillo, fundé Arlo Building Materials. Mi sede era un garaje ruinoso, con goteras, cables al descubierto y una familia de zorrillos que me miraban como si fuera un intruso. Mi inventario: chatarra de construcción comprada en el lavadero de almas. Mi furgoneta: un desastre que echaba humo negro y bebía aceite como tequila. Mi plan de negocios: cabía en una servilleta, escrito con bolígrafo. Pero tenía fuego en el pecho, y Clarissa a mi lado. En aquel entonces, ella era real. No la víbora que me apuñaló años después. Comimos ramen y lo llamamos una cena romántica. Nos sentamos en un viejo futón en un apartamento con olor a humedad, soñando con un futuro que parecía imposible. Planeamos cada paso, nos reímos de nuestros fracasos y creímos que el trabajo duro y la terquedad nos llevarían a la cima. El amor era puro, real, invaluable. No dependía de cuántos ceros tuviera en mi cuenta. Éramos nosotros contra el mundo, y pensé que eso nunca cambiaría. Clarissa y yo éramos un equipo, o eso creía. Ella doblaba la ropa mientras me preguntaba sobre los precios de los proveedores. Yo revisaba las órdenes de compra mientras la ayudaba a estudiar para higienista dental. Vivíamos en la cuerda floja, pero juntos, soñando a lo grande. Pero la memoria tiene una forma traicionera de pulir las cosas, de hacer que el pasado parezca oro puro, hasta que te das cuenta de que incluso el oro se oxida si no tienes cuidado. Fundé Arlo Building Materials con la ayuda de mi hermano, Toby, y mi amigo, Nick. Fueron mi pilar, cada uno con su propia manera de hacer que las cosas sucedan. Toby, 3 años menor, tenía el físico de quien carga el mundo a cuestas y el carisma de un vendedor ambulante. Llegaba a las obras en una camioneta destartalada, siempre puntual, con una sonrisa que desarmaba hasta el capataz más curtido. Toby podía convencer a cualquiera, podía vender arena en el desierto o cerveza caliente en un bar abarrotado. Nick, mi amigo de la universidad, era el genio de los números. Un tipo que creía que una hoja de cálculo bien hecha podía salvar el mundo. Vestía las mismas camisas arrugadas, bebía café solo como si fuera religión y chasqueaba el bolígrafo hasta que todos se volvían locos. Pero él era quien llevaba la contabilidad en números positivos, mientras Toby y yo perseguíamos clientes. De un garaje con goteras, nos mudamos a un almacén de verdad en 15 años. Nuestra empresa se convirtió en un referente en Nueva York. Nuestros camiones, con el logo azul y dorado que la novia de Toby diseñó por $200 y una cena en Olive Garden, estaban por todas partes. De un puñado de chatarra de construcción, crecimos a millones. Cada jornada de 18 horas, cada noche de trabajo, cada esfuerzo valió la pena. Era como si el universo hubiera dicho: has luchado duro, Garrett. Ahora recibe tu recompensa. Pero el éxito tiene un lado malo, un veneno que se cuela cuando menos te lo esperas. Clarissa dejó su trabajo de higienista dental. En aquel momento tenía sentido. El dinero le llegaba y quería cuidar a los niños. Pero en lugar de ser solo madre, se convirtió en otra persona. Autoproclamada estratega social, se convirtió en una presencia habitual en los clubes de Westchester, donde el champán era gratis y la arrogancia, inagotable. Nuestras conversaciones cambiaron. Dejó de preguntar sobre el negocio y empezó a hablar de estatus y apariencias, como si la vida fuera un tablero de ajedrez y yo una pieza que ya no encajaba. Llegaba a casa quejándose. Nuestra casa no estaba en el barrio adecuado, mi camioneta era de mal gusto, las esposas de otros llevaban bolsos que costaban más que nuestro primer alquiler. Quería más. Siempre más. Una mansión más grande, coches de lujo, colegios privados para los niños, como si los colegios públicos fueran veneno. Insistía en clubes a los que yo no tenía tiempo de ir y casas de playa que jamás vería. Sus nuevos amigos tenían nombres que sonaban a perfumes caros: Brentley, Aston, Tinsley. Pero un nombre empezó a sonar más que los demás: Blake Anders. El abogado de divorcios de alto patrimonio, como presumía. Clarissa hablaba de él como si fuera un oráculo. Blake dijo que el mercado cambiará. Blake sugirió un asesor financiero. Blake cree que deberíamos reorganizar los activos. Blake esto, Blake aquello. Cada mención era como un puñal clavado lentamente. Y yo, estúpida, no vi venir el golpe. En retrospectiva, las señales eran tan claras que parecían una señal luminosa en mi cara, con fuegos artificiales y mariachis incluidos. Pero estaba ciego, absorto en el trabajo, obsesionado con que el negocio siguiera creciendo y el dinero fluyera. Confié demasiado en la mujer a la que juré amar para siempre, sin saber que ya estaba planeando su escape, y que tenía como cómplice a un abogado con el pelo engominado. Se acercaba nuestro 20º aniversario de bodas. 20 años, el hito de la porcelana, fina y frágil, a punto de romperse si no tienes cuidado. La ironía me golpeó más tarde, como una patada en el pecho.
Marqué la fecha en el calendario con un bolígrafo rojo, como si fuera una festividad sagrada. A pesar de las travesuras de Clarissa, los clubes de ricos y su obsesión por lo que pensaran los demás, seguía creyendo que teníamos algo que celebrar. En lo más profundo de esa máscara de estratega social, aún veía a la chica que comía ramen conmigo y soñaba a lo grande en ese apartamento destartalado. Salí temprano del trabajo, algo poco común, porque estaba tan pegada a la oficina, microgestionando cada detalle. Pasé por la floristería y compré 2 docenas de rosas rojas, de esas que gritan te quiero sin decir una palabra. Reservé en Marcelos, el restaurante italiano donde le propuse matrimonio a Clarissa 20 años antes, cuando cenar allí significaba pasar el resto del mes comiendo pan con mantequilla de cacahuete. En aquel entonces, éramos jóvenes, estábamos enamorados y creíamos que el amor podía cambiar el mundo. El dueño, Marco, aún nos recordaba y nos prometió nuestra mesa de siempre, junto a la ventana, donde balbuceé una propuesta de matrimonio ensayada hasta que el retrovisor se rompió. Conduje a casa con las rosas en el asiento del copiloto, acelerando más de lo debido, con el corazón ligero. Quería sorprender a Clarissa, reavivar la llama, demostrar que, a pesar de la mansión, las agendas apretadas y el éxito que nos agobiaba, seguíamos siendo nosotros, Garrett y Clarissa, el equipo que construyó un imperio desde cero. Lo planeé todo. Una cena romántica, un paseo junto al mar, risas recordando viejos tiempos. Quería reiniciar nuestro matrimonio, devolverlo lo que éramos. Entonces giré hacia nuestra calle y vi el BMW de Blake aparcado en la entrada. No en la calle, como cualquier visitante decente. No en el sitio de invitados, como alguien que solo pasaba a saludar. En mi sitio, un elegante coche negro, gritando soy más rico que tú con cada curva de su diseño. Valía más que el salario de un año para cualquier trabajador promedio. Y allí estaba, en mi casa, en nuestro aniversario, cuando debería haber estado trabajando. Se me revolvió el estómago. Mi cerebro corría y se congelaba a la vez, buscando alguna explicación estúpida. Es solo un documento que trajo, quizás sea una fiesta sorpresa. Pero en el fondo, en esa parte de mi instinto que olfatea el peligro, lo sabía. Sabía que el cuchillo ya estaba clavado en mi espalda, y Clarissa sostenía el mango. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, como si pudiera aplastar el cuero y la rabia que me quemaba por dentro. Las rosas en el asiento del copiloto, que horas antes me habían parecido un gesto de amor, ahora parecían una broma cruel, como si fuera un payaso en un circo donde todos sabían el desenlace menos yo. Me quedé atrapado en mi camioneta, la que Clarissa despreciaba por ser demasiado de clase trabajadora para sus amigos ricos. No podía salir. No podía abrir la puerta y enfrentar la verdad que ya me atravesaba el pecho como un cuchillo sin filo. Mi casa, mi hogar, se sentía como un campo de batalla, y yo, un invasor. Las luces de arriba estaban encendidas, probablemente en nuestro dormitorio. Música de jazz, demasiado suave para un martes por la tarde, se filtraba por las ventanas. Y entonces, risas. No la risa nerviosa de alguien que oculta algo, sino la risa de alguien que se conoce bien, de alguien que comparte secretos y momentos. Me quedé allí 3 horas, como un idiota en una película policíaca barata, con el motor apagado y la ventana entreabierta, viendo cómo mi vida se desmoronaba. El sol se puso, tiñendo el cielo de naranja, rosa y morado, colores que parecían reírse en mi cara, como si el universo hubiera montado un espectáculo solo para humillarme. Alrededor de las 7:30 de la tarde, Blake salió por la puerta principal. No se apresuró, no miró a su alrededor como si tuviera remordimientos. Se ajustó la corbata, una corbata de seda que probablemente costaba más que todo mi traje, con la calma de quien está en casa. Y Clarissa, de pie en la puerta, llevaba la bata de seda que le había regalado para nuestro último cumpleaños, el que se suponía que sería nuestro, íntimo. Ella estaba allí, iluminada por la cálida luz del pasillo, hablándole como si fuera una noche más. Blake la besó en la mejilla, un gesto tan casual que fue como un puñetazo en el estómago. Luego se subió a su ridículo BMW y se fue, probablemente para beber un whisky caro y brindar por la destrucción de mi vida. Clarissa cerró la puerta, ajena a mí, sentada en la oscuridad con rosas marchitas y una reserva para cenar que jamás usaría. No entré. No podía. Conduje sin rumbo durante 1 hora, hasta que paré en una gasolinera. Comí un sándwich rancio bajo luces fluorescentes, intentando comprender cómo mi vida se había convertido en una pesadilla. Cuando llegué a casa a las 10 de la noche, Clarissa estaba en la cocina, removiendo pasta como si nada hubiera pasado. «Llegas tarde», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Podrías haber llamado. Su audacia me dio ganas de gritar.
pero me tragué la ira. No por mucho tiempo. A la mañana siguiente, el golpe de gracia. Un alguacil se presentó en Arlo Building Materials a las 9:15 de la mañana, justo en medio de la reunión semanal. Mis 12 empleados, sentados alrededor de la mesa discutiendo sobre inventario y proveedores, se quedaron paralizados cuando el hombre entró. Entregó los papeles de divorcio delante de todos, sin una pizca de discreción. No en casa, donde podría tener un atisbo de dignidad. No, Clarissa y Blake decidieron humillarme donde más me dolía, en el corazón del negocio que había construido con sudor y sangre. En ese momento, con la mirada clavada en mí por los ojos de mis empleados, juré que pagarían. Cada centavo, cada lágrima, cada humillación. Buscaría justicia, aunque fuera lo último que hiciera. El alguacil entró en Arlo Building Materials como un presentador sensacionalista, con un chaleco amarillo neón que gritaba «Mírame». «¿Garrett Arlo?», preguntó, tan alto que resonó por toda la sala. Asentí con la voz entrecortada, y me puso un sobremanila en las manos, con la mirada de quien acaba de revelar un gran secreto de un reality. «Ya estás notificado», dijo, antes de dar media vuelta y marcharse, dejándome allí, agarrando los papeles de divorcio como una bomba a punto de explotar. Mis 12 empleados, sentados alrededor de la mesa, se quedaron sin palabras. Sandra, mi jefa de operaciones desde el principio, parecía sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo. Toby, mi hermano, al otro extremo de la mesa, tenía una mirada que mezclaba ganas de romperlo todo con náuseas. Nick, el contable, cerró lentamente su portátil con una mirada que decía, «Sabía que esto iba a pasar, y siento que te lo hayas perdido». Despedí a todos para un almuerzo temprano y me encerré en mi oficina, mirando el documento más absurdo que jamás había visto. Clarissa me acusó de abuso emocional, control financiero y negligencia. Fue una broma tan grotesca que casi me río, si no me doliera tanto. Según ella, yo era un tirano que la había oprimido durante 20 años con los delitos de trabajar hasta el límite, tomar decisiones para mantener el negocio a flote y faltar a las reuniones de padres y maestros por aferrarme a una empresa multimillonaria. Cada palabra en ese papel era una puñalada, escrita con la frialdad de quien ya había planeado todas las estafas. El juicio comenzó 3 semanas después y, vaya, no fue justicia, fue un circo de horrores. El juzgado era un edificio pomposo, con columnas de mármol que prometían decisiones serias, pero que solo me hacían sentir como un toro al borde del matadero. Blake se pavoneaba como un galán de una película de tribunales, con trajes que costaban más que mi futuro alquiler. Un día era azul marino, otro gris oscuro, e incluso había uno burdeos que parecía gritar, «Soy intocable». Sus zapatos brillaban como espejos, su cabello canoso en las sienes estaba peinado con precisión quirúrgica, y se ajustaba a los gemelos antes de soltar sus venenosas acusaciones, como un villano preparándose para asestar el golpe final. Cada gesto suyo era ensayado, una mezcla de superioridad y falsa compasión por su víctima, Clarissa. Mi abogado, Brian Keller, era un desastre andante. Recomendado por un amigo que había pasado por un divorcio simple, parecía derrotado incluso antes de empezar. Vestía el mismo traje gris descolorido, llevaba un maletín que parecía haber sobrevivido a un apocalipsis y sus objeciones eran tan débiles que parecía que se disculpaba por existir. Supe que estaba jodido en cuanto abrió la boca. Pero el verdadero maestro de ceremonias era el juez, Harold Benson, el compañero de golf de Blake. Se sentó allí con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar, como si nuestra presencia fuera un insulto personal. Esto no era justicia ciega, era un club de compinches donde nunca sería bienvenido. El juez Harold Benson, de unos 60 años, parecía recién salido de una cena de gala donde siempre había caviar de barril. Su toga estaba siempre arrugada, como si solo le importara su próxima partida de golf con Blake. Pasaba más tiempo mirando el móvil que escuchando el testimonio, y cada palabra del abogado era música para él, como si Blake fuera un maldito cantante de ópera. Yo, allí, era simplemente el villano que les arruinaba la tarde. Blake llegó armado hasta los dientes con pruebas que harían babear a cualquier guionista de Hollywood. Diarios, supuestamente escritos por Clarissa, detallaban años de mi abuso emocional y negligencia. Página tras página de mentiras, fechadas con precisión quirúrgica, describiendo un monstruo que no reconocí. La letra parecía la suya, pero refutarla requeriría un costoso examen forense que mi abogado, Brian, ni siquiera había considerado. Cada entrada era una obra maestra de manipulación. Una decía que le había prohibido comprar un coche nuevo, una mentira descarada, ya que solo le había sugerido esperar 3 meses por un modelo que ella misma quería. Otra afirmaba que la había humillado en una cena, cuando en realidad había respondido a una pregunta de 2 minutos sobre el negocio. Lo peor
que me había saltado la obra de teatro del colegio de Sophie, dejando a Clarissa hecha un desastre. No mencionaron que estaba ahorrando un contrato de $1.000.000, ni que había invitado a Sophie a tomar un helado y la había escuchado ensayar toda la obra para mí después. Blake leía estos diarios como si fueran escrituras sagradas, con una voz profunda que me hacía parecer el diablo. Señoría, permítame destacar la entrada del 15 de marzo, donde la señora Arlo se sintió invisible en su propia casa, decía, mientras Benson asentía, mirándome como si me hubiera inventado la infelicidad conyugal. Brian, mi abogado, protestó con la energía de quien pide café frío, y el juez lo interrumpió antes de que terminara. Luego vinieron los testigos, las amigas de Clarissa del club de campo, un desfile de bolsos caros y nombres que sonaban a marcas de perfumes. Whitney con guión juró que me vio ignorar a Clarissa en un baile benéfico porque, fíjense, estaba charlando con clientes en lugar de babear por su vestido. Donna Algo dijo que Clarissa se sentía atrapada financieramente, lo cual era ridículo, considerando que gastaba el dinero como confeti. La parte financiera fue el golpe de gracia. Blake presentó documentos que pintaban mis decisiones como control abusivo. Calificó de tiranía que yo administrara las inversiones y los ahorros, cosas que había construido con sudor mientras Clarissa decidía que Mimosa era la mejor del club. Exhibió hojas de cálculo y extractos bancarios como si fueran pruebas criminales, transformando cada transferencia, cada estrategia de inversión, en una conspiración para oprimir a mi pobre esposa. Cada palabra suya era una puñalada, y el juez se la tragó, mientras yo veía cómo mi vida se desmoronaba como un castillo de naipes en manos de un idiota. Intenté, lo juro, que lo intenté, involucrar a Clarissa en el mundo empresarial. Le enseñé las cuentas, le expliqué las inversiones, le ofrecí un papel en las decisiones importantes. Pero siempre me interrumpía con un déjalo en tus manos, cariño, y volvía a sus almuerzos benéficos o reuniones de comité. En el mundo de Blake, sin embargo, yo era un dictador financiero, manteniéndola a oscuras a propósito para controlarla. Tenía acceso total a sus cuentas, tarjetas de crédito ilimitadas y podía gastar lo que quisiera, cuando quisiera. Pero según ellos, darle rienda suelta para gastar mientras yo trabajaba 80 horas a la semana para mantener esta vida era abuso. La lógica era tan retorcida que parecía una broma pesada, pero el juez Benson se lo tragó todo, como si Blake le hubiera servido una comida de 5 estrellas. Incluso trajeron a expertos. Una terapeuta, que nunca me había visto, subió al estrado y describió mi conducta controladora basándose en las historias de Clarissa. Habló de patrones típicos de abuso financiero como si yo fuera un caso práctico. Cuando Brian intentó decir que nunca había escuchado mi versión de los hechos, Benson lo interrumpió más rápido que un portero echando a un invitado intruso. Las víctimas no necesitan confrontar a sus abusadores, dijo, como si yo fuera el villano de una película. La batalla por la custodia fue un golpe aún más bajo. Los abogados de Clarissa, sí, Blake trajo refuerzos, como si fuera una guerra, presentaron mi horario de trabajo como prueba de que era un padre ausente. Cada partido de fútbol perdido, cada día de retraso escolar, cada reunión de negocios que precedía a un evento de mis hijos, se convertía en munición. Hicieron que pareciera que evitaba a propósito a Liam, Sophie y Caleb, no que me esforzaba por darles la vida que tenían. Ignoraron los fines de semana que pasé entrenando al equipo de béisbol de Liam, las citas para tomar helado con Sophie, las noches ayudando a Caleb con sus proyectos de ciencias. Blake tuvo el descaro de mencionar un incidente de ira porque levanté la voz cuando Clarissa se gastó $18,000 en un bolso. Un bolso. $18,000 para llevar un celular y un lápiz labial. Sí, estaba furiosa, y sí, mi voz sonaba más aguda de lo habitual. Esto sí que era la prueba de mi carácter volátil y mi incapacidad para comunicarme. Benson lo anotó todo, como si hubiera confesado un crimen, mientras yo intentaba contener las ganas de estallar. Clarissa, en el banquillo, era la viva imagen de la víctima perfecta. Nada de ropa de diseñador, solo prendas discretas, el pelo recogido en una coleta sencilla y maquillaje ligero, como si fuera una santa sufriente. Blake le daba pañuelos para que se secara las lágrimas ensayadas, y ella sentía con aire de mártir cada vez que un testigo profería una acusación contundente. A veces me miraba con una tristeza tan falsa que podía oler el ensayo. Como si se arrepintiera de todo, pero yo, su horrible marido, la hubiera obligado a destruirme. Cada gesto, cada mirada, era una actuación digna de un premio, y yo estaba atrapada en el papel de la villana, sin posibilidad de cambiar el guión. Fueron 6 semanas de infierno en el tribunal, viendo cómo mi vida se reescribía como una película de terror donde yo era el villano. 6 semanas con Blake exhibiendo sus mentiras,
mientras el juez Benson asentía como si escuchara un himno. 6 semanas sin una palabra de mis hijos, envenenados por Clarissa, quien los convenció de que yo era el monstruo. Mis socios apartaban la mirada, mis empleados evitaban mirarme, y mi vida se convirtió en un circo público de humillación. Cuando llegó el veredicto, Benson lo leyó con la emoción de quien pide pizza. Fue como decir, felicidades, Garrett, lo perdiste todo. Clarissa se quedó con la casa, 557 metros cuadrados de césped impecable y esa ridícula lámpara de araña en el recibidor que había exigido. Se quedó con la custodia principal de Liam, Sophie y Caleb, mientras que a mí me redujeron a visitas supervisadas, como si fuera una amenaza para mis propios hijos. Peor aún, se quedó con mi negocio, Arlo Building Materials, que construí con 2 décadas de sudor, noches de insomnio y mal café. Según el juez, sus aportaciones conyugales valían más que mi sangre. ¿Y el dinero? Benson nos ordenó dividir los 8,7 millones de nuestros ahorros, 70% para ella, 30% para mí. Eso significaba 6,1 millones para Clarissa, que no movió un dedo, y 2,6 millones para mí, que, después de los honorarios legales y los impuestos, apenas alcanzaba para respirar. La manutención infantil fue otra bofetada, $14,500 al mes para mantener el estilo de vida de Clarissa, con sus clubes de campo y bolsos de diseñador. Como si no pudiera volver a trabajar de higienista dental. ¿Y la manutención infantil? Otros $12,000 al mes, aunque solo me permitían verlos 4 días al mes, bajo la atenta mirada de un supervisor, como si fuera una delincuente. Pagaba sus escuelas privadas, sus actividades, todo, mientras Clarissa se hacía pasar por la madre perfecta y yo me convertía en un cajero automático con visitas limitadas. Cada centavo, cada pedazo de mi vida, fue envuelto y entregado a la mujer que me engañó con el abogado que planeó mi caída. El último día, en el pasillo del juzgado, Blake tuvo el valor de venir a hablar conmigo. Se ajustó la corbata, ese gesto que ya era la banda sonora de mi destrucción, y sonrió con una falsedad repugnante. Sin rencores, amigo, dijo, como si fuera un viejo amigo. Solo son negocios. Negocios. Como si engañar a mi esposa, robarme la empresa y destruir a mi familia fuera solo una transacción. Como si no se hubiera divertido aplastándome. En ese momento, mirando a ese sinvergüenza a los ojos, juré que él y Clarissa pagarían. Ni con palabras, ni con los tribunales. Con justicia de verdad. Mi justicia. Quería borrar esa sonrisa falsa del rostro de Blake con una respuesta dolorosa, algo que jamás olvidaría. ¿Pero por qué? Él había ganado. Clarissa había ganado. Y aquí estaba yo, aferrada a los papeles que demostraban mi destrucción, intentando averiguar cómo sobrevivir a lo que venía después. Solo son negocios, dijo. Negocios, y una mierda. Pensé, viéndolo alejarse hacia el ascensor donde Clarissa me esperaba, con cara de estar planeando la siguiente fiesta. Mientras tanto, mi vida era un incendio, y yo estaba sepultada en las cenizas. Me mudé a un apartamento encima de una lavandería, en una calle donde los sueños se desvanecen y las alarmas de los coches son la banda sonora de la desgracia. $900 al mes por 9 metros cuadrados de pura depresión. Una cocina que era más bien una broma, con una estufa que apenas calentaba y una mini nevera que zumbaba como un tractor. El baño. Ducha, lavabo e inodoro tan juntos que podrías usarlos todos a la vez si fueras gimnasta. La ventana daba a una pared de ladrillos que, lo juro, parecía tener más futuro que yo. La pared se mantenía allí, firme, mientras yo me desmoronaba. La lavandería de abajo no paraba. Día y noche, el ruido de las máquinas industriales y las discusiones en 3 idiomas sobre quién se había olvidado el suavizante se convirtieron en mi nueva realidad. El olor a detergente subía por el suelo, impregnándolo todo. Mi ropa, mi pelo, mi alma, todo olía a anuncio de detergente, pero sin final feliz. Por la noche, tumbado en un futón que parecía haber visto cosas que ni siquiera Freud podría explicar, oía girar las secadoras y pensaba, esto es todo. Mi vida se desmoronó. Se arrugó y se escupió. El lugar venía amueblado, si es que se le puede llamar así. Un futón torcido, una mesa de juego que temblaba como un enfermo de Parkinson, 2 sillas plegables que amenazaban con derrumbarse si respirabas hondo y un televisor tan viejo que solo captaba 3 canales si hacías malabarismos con la antena. La cocina tenía 4 platos desparejados, como restos de una venta de garaje. Mi rutina se convirtió en un manual de supervivencia para tocar fondo. Trabajé en trabajos esporádicos en la construcción. Yo, que antes era dueño de una empresa multimillonaria, ahora transportaba madera por $18 la hora. Llegaba a casa y preparaba ramen instantáneo. No del tipo gourmet de un restaurante caro,
sino del de 25 centavos, con suficiente sodio para momificar un cuerpo e ingredientes que parecen la tabla periódica. Intenté encontrar la manera. El lunes, si tenía, le echaba un huevo al ramen. El martes, salsa picante, fingiendo que era una cena elegante. El miércoles, comía seco, como patatas fritas, porque hervir agua me parecía demasiado esfuerzo. De jueves a domingo, alternaba entre pollo, ternera, oriental, que, admitámoslo, es más una idea vaga que un sabor. Comía de pie, porque sentarme en esa mesa destartalada era como admitir que esta era mi vida. Pero lo peor no era el ramen, ni el apartamento, ni el trabajo. Lo peor era la soledad. Un vacío que mordía más profundo que cualquier otra cosa. Mi teléfono se convirtió en un peso muerto. Solo sonaba para ofrecerme una garantía extendida para mi coche, un Honda Civic del 2003 que tosía aceite y gemía en cada giro a la izquierda. Mis amigos desaparecían más rápido que el tequila en una fiesta. Cuando pasas de ser dueño de una empresa multimillonaria a estar divorciado sin blanca, tu círculo social se reduce junto con tu cuenta bancaria. Contactos de negocios. No me devolvieron la llamada. Las parejas con las que salimos eligieron al equipo de Clarissa, como si el divorcio fuera un balón prisionero y yo fuera el perdedor. Mis hijos. Nada. Llamaba a Liam, solo para que saliera el buzón de voz, con esa voz robótica diciéndome que no estaba disponible, una metáfora perfecta de nuestra relación. Sophie. El teléfono sonaba 6 veces antes de que rechazara la llamada. Esto dolía más que el silencio, porque significaba que había visto papá en la pantalla y había decidido ignorarme. Caleb, a sus 10 años, ni siquiera tenía un teléfono celular, y hablar con él significaba pasar por Clarissa, algo tan probable como ganar la lotería mientras te cae un rayo. Descubrí más tarde, mucho después, que Clarissa había envenenado a los chicos en mi contra. Dijo que estaba arruinado, amargado, que escondí dinero en el divorcio, que era inestable, a punto de ser noticia. Me pintó como el villano de su historia, el padre que los abandonó por decisión propia, no porque lo hubieran arrancado de su propia vida. Mientras ella se hacía la víctima, yo vivía el sueño americano al revés, un apartamento encima de una lavandería, comiendo ramen y sumido en la soledad. Toby era el único que seguía hablándome, pero incluso eso era a escondidas, como si fuéramos espías en una película mala. Nos encontrábamos en un bar de mala muerte con el suelo pegajoso y una gramola que solo ponía éxitos de los 80. Nos sentábamos en el rincón más oscuro, y él me pasaba un billete de $20 como si fuera un secreto de estado. Clarissa lo está viendo todo, tío, susurraba entre sorbos de cerveza barata con sabor a arrepentimiento. Incluso en familia. Le dijo a mamá que eres peligroso, que estás al límite. Era asombroso. La mujer que planeó mi caída, que se acostó con el abogado mientras me robaba todo, ahora estaba convenciendo a mi propia madre de que yo era una amenaza. Mamá cree que estás teniendo una crisis, dijo Toby. Sophie les dijo a sus amigas que nunca estabas en casa. Clarissa está reescribiendo la historia, y nadie lo duda. En ese momento, lo entendí. No solo estaba rota, estaba borrada, excluida de la vida que había construido, como un archivo tirado a la basura y borrado para siempre. Había pasado mi vida adulta construyendo una empresa, manteniendo una familia, creando algo desde cero, y ahora estaba en un apartamento fétido, preguntándome si mi existencia valía algo. La depresión no era solo tristeza en las redes sociales, con frases bonitas para llamar la atención. Era real. El tipo de depresión que te hace despertar, si es que dormiste, y luchar por levantarte de la cama, ducharte, ponerte los pantalones. ¿Para qué? Me miré fijamente en el espejo, una extraña con ojos muertos y una barba que ya no estaba de moda, solo descuidada. Mi vida era una advertencia, trabajo, lucha, amor, y la vida puede aplastarte de todos modos. Una noche, sumido en la desesperación, revolví las viejas cajas de mi padre, guardadas en el único armario de mi fétido apartamento. Eran reliquias de una vida que ya no existía, fotos amarillentas, medallas del ejército, herramientas oxidadas, papeles con los que nadie sabe qué hacer, pero que uno guarda por obligación. Buscaba cualquier cosa que pudiera empeñar. El alquiler estaba vencido y me faltaban $40. Eso era todo. El hombre que una vez tuvo millones ahora hurgaba en los restos de su padre, esperando un milagro para no quedarse sin hogar. Entonces lo encontré. Una cuenta de ahorros azul de 1960, de la época en que los bancos estaban hechos de papel y plumas estilográficas. Las páginas, frágiles como mi esperanza, estaban unidas por una goma elástica que se desmoronaba al tacto. En la portada, con la pulcra letra de mi abuelo, estaba mi nombre, Garrett Eugene Arlo. Lo abrí con manos temblorosas. En la primera página,
Un depósito, $100, 12 de octubre de 1960. Debajo, cuidadosamente escrita, una nota, para el futuro de mi nieto, solo en caso de extrema necesidad. Me reía a carcajadas, una risa medio loca que debió asustar a los vecinos de abajo. Abuelo, he llegado al límite de mi paciencia, le dije al vacío, al fantasma de un hombre que murió cuando yo tenía 12 años. Estoy a un paso de comer ramen sazonado como pimienta molida. $100 de 1960 no salvarían a nadie. Con suerte, pagaría una cena decente y un tanque de gasolina para mi destartalado Civic. Pero esa nota, ese gesto de mi abuelo, pensando en mí incluso antes de que naciera, me reconfortó. Por primera vez en meses, no me sentí tan solo. A la mañana siguiente, me puse mi única camisa limpia, la misma que usé en el juzgado, con el cuello deshilachado, pero aún presentable si no te fijabas bien. Agarré mi libreta de ahorros como si fuera un billete de lotería, sin saber que estaba a punto de ganar el premio gordo. Pensé que, como mucho, alcanzaría para una hamburguesa que no estuviera en el menú de $1. Me dirigí al Chase Bank en Maple Street, que en tiempos de mi abuelo era el First National Trust. El edificio aún conservaba ese aire de grandeza, con columnas en la entrada y techos altos, como si su dinero estuviera guardado en una fortaleza. Pero hoy, era solo un bullicio de universitarios abriendo cuentas y personas mayores lidiando con los cajeros automáticos. Entré, con el mismo aspecto que era, un hombre desesperado de 65 años aferrado a un papel, soñando con un milagro que pagara un alquiler menos deprimente o al menos una cena que no requiriera agua hirviendo. El banco estaba tranquilo esa mañana de martes, con media docena de clientes dispersos, lidiando con sus trámites burocráticos habituales. Me acerqué al mostrador, donde una joven, Maya, según su etiqueta, me saludó con esa sonrisa de banquero ensayada. Mitad estoy aquí para ayudar, mitad, no me haga perder el tiempo. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntó, con los dedos ya sobre el teclado, lista para despachar un depósito rápido o una reclamación de comisiones. Deslicé la libreta azul de mi abuelo por el mostrador, como si jugara mi última carta en una partida perdida. Encontré esto entre las cosas de mi padre, dije, intentando sonar despreocupado, pero me temblaba la voz. Es una cuenta de ahorros de 1960. Solo quiero saber si todavía tiene algo o si puedo cerrarla. No entiendo cómo funciona con algo tan antiguo. Maya cogió el cuaderno con cuidado, como si fuera una reliquia de museo. Y lo era, en cierto modo, más antiguo que nosotros dos juntos. Pasó las páginas amarillentas, estudiando la tinta descolorida y la pulcra caligrafía de mi abuelo, como si intentara descifrar un pergamino antiguo. 1960, murmuró, casi para sí misma. Vaya. Bueno, déjame revisar el sistema. A veces se transfieren cuentas antiguas en las fusiones bancarias, puede que tarde un poco. Empezó a escribir, entrecerrando los ojos ante la pantalla. Escribió más. Hizo clic. Su expresión cambió, de la cortesía profesional a una confusión que parecía un problema matemático sin solución. Se inclinó hacia adelante, como si la pantalla mintiera y una mirada más atenta lo aclarara. Entonces palideció. Pálida de verdad, como si hubiera visto un fantasma o descubierto que su tarjeta de crédito estaba en descubierto. Señor, balbuceó, con la voz quebrada, su profesionalismo resquebrajándose como una cáscara de huevo. Necesito llamar a mi gerente. ¿Puede esperar un momento? En mi experiencia, llamar al gerente nunca es buena señal. Es lo que dicen cuando no te dan la tarjeta, cuando te congelan la cuenta o cuando algo sale terriblemente mal y nadie quiere decirte la magnitud del daño. Se me revolvió el estómago. Había imaginado lo peor. La cuenta cerrada durante décadas, algún error estúpido, peor aún, debiéndole dinero al banco. Porque, claro, incluso el regalo de mi abuelo tenía que convertirse en otro desastre. El universo no me lanzaría una cuerda, solo una cuerda para ahorcarme. Maya desapareció en la trastienda, dejándome de pie en el mostrador, sintiendo las miradas curiosas de otros clientes y cajeros. Los minutos parecían horas, cada segundo un peso en el pecho, como si el fondo del pozo tuviera un sótano aún más profundo. Luego regresó con un hombre mayor de traje, con el aire de alguien que se ha pasado la vida negando préstamos y explicando comisiones con una sonrisa fría. Señor Arlo, dijo, extendiendo la mano con una sonrisa que, extrañamente, parecía genuina. Y eso me desarmó. Los gerentes de banco no sonríen a los quebrados, a menos que tengan algo que ganar. Soy Robert Grayson, gerente de sucursal. Acompáñeme a mi oficina. Seguía al hombre con el corazón en la garganta, esperando las malas noticias. Una comisión absurda por una cuenta olvidada, un error administrativo, peor aún,
Quizá le debía dinero al banco. Pasé junto a los cajeros, que me miraban como si fuera el protagonista de un drama que nadie pidió. Entramos en una oficina que intentaba ser elegante, con sillas de polipiel, un escritorio que quería ser de caoba y certificados enmarcados que gritaban «Soy importante». Me senté en el borde de la silla, lista para salir corriendo, mientras Grayson se acomodaba detrás del escritorio, escribiendo en la computadora con expresión impasible. Hizo clic, siguió escribiendo, se quedó mirando la pantalla una eternidad. Estaba al borde del desmayo, entre el pánico y la desesperación. Finalmente, me miró, con una mezcla de asombro e incredulidad. Señor Arlo, dijo lentamente, como si eligiera las palabras para no provocarme un infarto. Esta cuenta ha estado generando un interés compuesto del 7,5% anual desde 1960. Parpadeé, intentando hacer los cálculos mentalmente, pero mi cerebro, alimentado por el ramen y la ira, no cooperaba. Y eso alcanza para una hamburguesa decente. Bromeé, con un humor que era más una excusa que una broma. Calculé, como mucho, unos $1000, suficiente para un alquiler menos deprimente. Grayson giró el monitor hacia mí, como si revelara el gran premio de un programa de televisión. El número en la pantalla tenía demasiados ceros. $6,984,400. Mi cerebro se congeló. Fue como si hubiera escaneado el código de barras de un producto, no una cantidad en dólares. 7 millones, murmuré, seguro de que era un error. Una coma que faltaba, un cero de más. Pero Grayson lo confirmó con una leve sonrisa. El interés compuesto es increíble a largo plazo. Tu abuelo tomó una decisión brillante. Me agarré a la silla para no caer. La habitación daba vueltas como si me hubieran dado un puñetazo. 7 millones de dólares. De un depósito de $100 del salario de mi abuelo como peón. Yo, que había estado rebuscando entre cajas para pagar el alquiler, ahora era millonario. Pero no había terminado. Volvió a mirar la pantalla. Su expresión me decía que la bomba aún no había explotado del todo. Señor Arlo, hay más, dijo, con ese tono de quien sabe que guarda un secreto más grande que el mundo. Su abuelo compró 5 acciones en 1965, vinculadas a esta cuenta, en un fideicomiso. Acciones, repetí, como un loro, porque mi vocabulario se había reducido a gruñidos. Sí, 5 acciones clase A de Berkshire Hathaway. Sabía que era Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, donde una acción vale más que las casas de mucha gente. Grayson continuó, casi divertido por mi sorpresa. Hoy, cada acción vale unos 1,6 millones de dólares. Se me paró el corazón. 8 millones más. 15 millones en total. El universo, que me había aplastado, ahora me lanzaba una cuerda. No. Una escalera de oro. Hice los cálculos mentalmente, o al menos lo intenté, mientras mi cerebro daba vueltas con las cifras. 5 acciones de Berkshire Hathaway a 1,6 millones de dólares cada una. 8 millones. Sumados a los 7 millones de dólares de la cuenta de ahorros, sumaban 15 millones. Mi abuelo, Eugene Arlo, un obrero que nunca ganó más de $30,000 al año, me dejó una fortuna. Me eché a reír allí mismo, en la oficina de Grayson. Una risa medio loca que debió hacerle pensar que me estaba volviendo loca. Pero no era solo el dinero. Era lo que significaba. Mi abuelo, con su paciencia férrea, había burlado al destino, a los bancos, a los estafadores de Wall Street. Extendió la mano del pasado y me sacó del fondo. Grayson me dejó allí, atónito, asimilando el giro que había dado mi vida. Entonces abrió un cajón y sacó un sobre amarillento, sellado con lacre, como de otra época. Mi nombre, Garrett Eugene Arlo, estaba escrito en el anverso con la pulcra letra de mi abuelo. Tu abuelo dejó instrucciones para que te diera esto cuando accedieras a la cuenta, dijo Grayson, deslizando el sobre por la mesa como una reliquia sagrada. Ha estado en nuestra caja fuerte desde 1985. Recogí el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de 65 años. Rompí el lacre y saqué 2 hojas de papel grueso, cubiertas con la impecable caligrafía de mi abuelo, cada letra perfecta, como si fuera un monje copista, no un obrero. Empecé a leer y juro que oí su voz, ronca pero dulce, con ese acento de pueblo que nunca se desvanecía. Querido Garrett, si estás leyendo esto, la vida te ha dado un duro golpe. Lamento lo que te trajo aquí, pero no lamento haber podido ayudarte. Era pobre, chico, pobre de verdad, de una manera que espero que nunca entiendas. Y aprendí cosas sobre el dinero y la gente que quiero transmitirte. Los $100 que deposité en 1960 no eran nada, el salario de una semana. Pero sabía algo que los ricos desconocen. El tiempo es la clave.
No es suerte, no es ingenio, solo tiempo y paciencia. Ahorré ese dinero para darte algo que nadie pudiera tocar, algo oculto, que crecía silenciosamente mientras el mundo giraba. Continuó, cada palabra como un puñetazo. Lo oculto no se puede robar. Quienes ostentan riquezas se pintan una diana en la espalda. Pero lo que guardas, lo que proteges, es tuyo. Nunca muestres todas tus cartas, Garrett. Aprendí esto jugando al póker en la fábrica, y se aplica a la vida, a los negocios y al amor. Siempre ten una carta de triunfo que nadie conozca. En el momento en que lo expones todo, les das el poder de quitártelo todo. Y nunca confíes en quienes practican su sonrisa frente al espejo. Estas personas, que saben qué decir, que parecen perfectas, son las más peligrosas. Los verdaderamente buenos no necesitan practicar. Su bondad es cruda, imperfecta, honesta. Terminó hablando de las acciones. Compré 5 acciones de Berkshire Hathaway porque un amigo me habló de un tal Warren Buffett, que entendía la paciencia como yo. Me costaron todo lo que tenía fuera de su cuenta. Me llamaron loco, pero yo lo sabía. Cerré la carta con un nudo en el pecho. Mi abuelo no solo me dejó dinero. Me dejó una lección, un mapa para la venganza. Clarissa y Blake mostraron todas sus cartas. Ahora, tenía una carta de triunfo. Iba a jugar. Eugene, es demasiado arriesgado, dijeron. Tienes que diversificar. Pero mi abuelo sabía lo que los listos ignoraban. La paciencia no es riesgo. Apostar por alguien que solo piensa en el presente es peligroso. Trabajé 42 años en la fábrica, Garrett, escribió. Fiché, cargué cargas pesadas, me ensucié, volví a casa exhausto. Nunca tuve mucho, nunca presumí de ello. Pero fui lo suficientemente paciente e inteligente como para ocultar lo que importaba. Leí cada palabra de la carta con el pecho apretado, escuchando la voz ronca del abuelo Eugene, con ese acento de pueblo. Vienes de buena familia, chico. Tu abuela y yo criamos bien a tu padre, y él te crió bien a ti. Sea lo que sea que te haya derribado, tienes la fuerza para levantarte. Pero esta vez, hazlo mejor. Usa este don no solo para reconstruir, sino para construir de forma diferente. No vuelvas a ser un blanco. Guarda tus cartas. Y cuando estés en la cima, porque los Arlo no se rinden, recuerda, la venganza es un plato que se sirve mejor con interés compuesto. Terminó con una caricia que me rompió el corazón. Te quiero, nieto. Estoy orgulloso de ti y siento no estar presente para ver qué haces con esta segunda oportunidad. PD, espero que todavía te gusten los batidos de chocolate. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y nos escabullíamos a tomar batidos sin decirle a tu abuela? Consigue el más grande y elegante que encuentres. Te lo mereces. Reí y lloré a la vez, allí en la oficina de Grayson, sollozando a la vez que risa, a la vez que lloro. El gerente fingió estar ocupado con la pantalla del ordenador, dándome espacio para lo que sin duda fue el momento más intenso de mi vida. Mi abuelo, un obrero con alma de genio, escribió esa carta hace 35 años, sin saber si la leería, pero sabiendo que, llegado el momento, necesitaría cada palabra. Lo oculto no se puede robar, escribió. Clarissa se llevó todo lo que sabía que yo tenía, la casa, el negocio, las cuentas visibles. Blake y su juez cómplice se repartieron lo que encontraron. Pero esto no lo tocaron. Mi abuelo me dio la lección final, desde el más allá, con la precisión perfecta. Nunca confíes en una sonrisa ensayada. Pensé en Blake, con su cabello impecable y su encanto practicado. En Clarissa, con sus lágrimas en el tribunal y su tristeza de telenovela. Eran actores, actuando para el público, ocultando su verdadera cara. Y yo, idiota, era tan abierto, tan honesto, que me convertí en el blanco más fácil del mundo. Doblé la carta con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada, y la volví a meter en el sobre. Gracias, le dije a Grayson con la voz ronca, por guardar esto tanto tiempo. Sonrió. Una sonrisa genuina, no la de un banquero. Tu abuelo era un hombre excepcional. No lo conocí, pero sus instrucciones fueron claras. Quería que esto te llegara en el momento oportuno. Hizo una pausa y añadió, creo que de verdad lo necesitabas. Reí, con puro alivio. No tienes ni idea. Pasamos la siguiente hora ultimando detalles, transferir los $15 millones a cuentas a mi nombre, gestionar los certificados de acciones, establecer la garantía, hablar de impuestos que me mareaban, pero que eran solo un detalle cuando se tiene una fortuna. Grayson me sugirió un asesor financiero especializado en riqueza repentina. Sí, eso existe, para quienes ganan la lotería o descubren un tesoro como el mío. Mi consejo, incluso sin que me lo pidas, dijo, es que no se lo digas a nadie. Todavía no.
Date tiempo para procesarlo, para tomar las decisiones correctas. La riqueza repentina hace que la gente se comporte como idiota y a otros como buitres. Era como si hubiera leído la carta del abuelo. Ese es el plan, respondí. Nadie lo sabrá. Solo tú, yo y el recaudador de impuestos. Salí del banco a las 12:30 del mediodía, sintiéndome como Batman sin capa. Mi Batmóvil era un Honda Civic del 2003 destartalado que olía a aceite quemado. Mi Batcueva era un estudio que apestaba a lavavajillas. Pero tenía lo que Bruce Wayne entendería. Una identidad secreta, un activo oculto y una cuenta pendiente. El sol se sentía más cálido, el aire más ligero, como si el mundo hubiera dejado de aplastarme por primera vez en meses. Sentado en mi destartalado Honda Civic en el estacionamiento del banco, simplemente respiraba. Clarissa pensó que había ganado. Blake pensó que había ganado. El juez Benson pensó que había despachado a otro ingenuo en su podrida sala. Brindaban, dividiendo mi vida como un trofeo. No tenía ni idea de que el universo me había dado una ganancia inesperada de $15 millones, cortesía de un obrero que entendía la paciencia mejor que todos ellos juntos. Arranqué el coche, oí rugir el motor agonizante y sonreí. Hora de jugar. Tener $15 millones que nadie conoce es como tener un superpoder, pero solo si te callas y resistes la tentación de gastarlos como un nuevo rico que estará arruinado en 5 años. Y, vaya, la necesidad era fuerte. Quería un coche que no crujiera a cada paso, comida que no viniera con sobres de condimentos, un apartamento que no oliera a suavizante industrial. Pero la voz del abuelo Eugene resonaba. Lo oculto no se puede robar. Así que mantuve la fachada. Seguí viviendo como un pobre, comiendo ramen, viviendo en mi cueva de 9 metros cuadrados, trabajando en el almacén de Morrison por $18 la hora. En el almacén, mi jefe, Danny, un hombre de 45 años con 3 hijos y una hipoteca aplastante, gritaba como si estuviéramos en guerra. Caramba, estos palés no se van a mover solos. Corría, sudaba, cargaba cajas como si me fuera la vida en ello, aunque podría haber comprado su casa con el cambio de mi bolsillo. El trabajo era duro, pero, de una forma retorcida, me salvaba. Me dejaba exhausto, me tranquilizaba, me dejaba dormir a pesar de las lavadoras de abajo. Para mis compañeros, yo era solo el pobre, que rechazaba cervezas después de mi turno porque estoy sin blanca. Me saludaban, a veces me invitaban a una, y me sentía un impostor, pero también el cerebro detrás de la mayor estafa de la historia. El único cambio fue encontrar una abogada de verdad. Se acabaron los Brian Keller, con sus trajes desgastados y sus objeciones que parecían disculpas. Necesitaba a alguien que pudiera plantarle cara a Blake y su maquinaria de corrupción sin pestañear. Tras noches buscando en internet y pidiendo favores a los pocos contactos que aún respondían a mis llamadas, la encontré. Margot Price, la guillotina de terciopelo. El apodo lo decía todo, pero conocerla fue algo más. Su oficina, en un rincón de Manhattan, era pura potencia, un ascensor con tarjeta de acceso, un vestíbulo con cuadros que no eran baratos. Margot, de unos 40 años, llevaba un traje que valía más que mi alquiler anual y tenía una dramática mecha blanca en el pelo negro, como un villano de película al que apoyas. Su apretón de manos podía romper piedras, y su sonrisa sugería que desayunaba abogados. Señor Arlo, dijo, señalando un sillón de cuero auténtico, no ese barato de vinilo del banco. Leí sus papeles de divorcio. Fascinante. Hizo una pausa, eligiendo la palabra. O mejor dicho, un vertedero de corrupción judicial y negligencia legal que me avergüenza como abogada. Me cayó bien al instante. Seré franca, continuó, juntando los dedos como si estuviera a punto de lanzar una bomba. Ir tras un juez en funciones y un abogado como Blake Anders será caro, llevará mucho tiempo y podría manchar su reputación. Se vengarán con todo. ¿Está preparado para eso? La miré y solté. Vivo encima de una lavandería, comiendo ramen de 25 centavos, mientras mi ex vive en mi casa con su novio abogado, malgastando mi dinero. Mi reputación ya es una mezcla entre padre irresponsable y chiste de bar. No tengo nada que perder, solo rabia que quemar. Margot sonrió, y era el tipo de sonrisa que haría replantearse la vida a cualquier abogado de la parte contraria. La ira justificada es oro puro, dijo. Y por lo que me has contado, esto no es solo un divorcio chapucero. Es conspiración, fraude, corrupción judicial, falsificación de pruebas, y si investigamos más a fondo, tal vez extorsión. Durante las 3 semanas siguientes, Margot y su equipo, verdaderos cazadores de trapos sucios, diseccionaron a Blake Anders y al juez Harold Benson como arqueólogos desentrañando un crimen. Lo que encontraron daría para un documental impresionante, cómo corromper la justicia y ganar millones.
Blake no era solo un abogado de divorcios. Dirigía una mafia legal. El plan: aprovecharse de hombres ricos con matrimonios frágiles, cortejar a sus esposas en eventos sociales, orquestar divorcios y dividir las ganancias a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Era una máquina de extorsión, y Benson era el aceite en los engranajes, embolsándose sobornos por cada decisión que compraba, acuerdos inflados, acuerdos de custodia manipulados, todo coreografiado. Las pruebas eran tan descaradas que parecían una broma. Transferencias entre las empresas de Blake y cuentas vinculadas al juez. Un reguero de casos idénticos al mío. Hombres ricos, esposas con gustos caros, divorcios rápidos, testigos pagados, contables sobornados, terapeutas que escribieron informes falsos. 7 años de una operación que destruyó vidas y llenó bolsillos. Pero Clarissa no era solo una pieza del tablero. Era una jugadora. Esos diarios que Blake mostró en el juicio, pruebas de mi abuso. Falsificados 3 semanas antes del divorcio. Su historial de búsqueda lo delataba todo, como demostrar abuso emocional, diarios judiciales, fingir TEPT en el matrimonio. Era como si hubiera estudiado un doctorado en manipulación. Los correos electrónicos entre ella y Blake, de 2 años antes del divorcio, detallaban el plan, plazos, cálculos de cuánto podrían sacarme, estrategias para pintarme como la villana. No puedo mostrarse comprensivo, o perderemos la ventaja, decía uno. Otro: el juez garantiza entre el 70 y el 30% de lo ahorrado si el momento es oportuno. Mientras yo trabajaba 80 horas semanales para forjarme un futuro, ellos planeaban el atraco. Las declaraciones juradas de Clarissa fueron la guinda del pastel. Acusaciones de que oculté bienes, amenacé su seguridad y la hice temer por su vida. Todo mentiras, todo documentado, todo desacreditado. Margot extendió los correos electrónicos y documentos por el escritorio como un croupier que revela una escalera real. Garrett, en 20 años de ejercicio de la abogacía, nunca he visto un caso de fraude tan flagrante. Ni siquiera se molestaron en borrar sus huellas. Se creían intocables. ¿Y ahora qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo quería oírla de ella. Los destruiremos, dijo, con la misma naturalidad con la que pide un café. No solo en el tribunal. Desmantelaremos toda la operación. Expondremos todos los casos de corrupción. Nos aseguraremos de que Blake sea inhabilitado y encarcelado, que Benson pierda su toga, su pensión y su libertad. ¿Y Clarissa? Aprenderás que el fraude tiene un precio. Hizo una pausa, con esa sonrisa de tiburón. ¿Quieres venganza o justicia? ¿Por qué no ambos?, respondí. Ella rió, con un agudo sonido de aprobación ante mi audacia. Sabía que me caerías bien. Bueno, así es como se va a desenvolver. Cargos criminales por fraude, extorsión, mala praxis judicial, conspiración. Los perseguiremos con todas nuestras fuerzas. Presentamos demandas civiles para anular el divorcio, denunciamos a Blake ante el Colegio de Abogados y presentamos mociones para reabrir todos los casos que el Benson había manipulado. Los atacamos por todos lados, como una ráfaga, para que no tuvieran tiempo de respirar, y mucho menos de defenderse. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté a Margot. 2, quizá 3 semanas para presentar todo. Meses para obtener resultados. La justicia no es rápida, Garrett, ni siquiera cuando es tan clara como el agua. Sonreí, pensando en la carta del abuelo Eugene. Estoy acostumbrado a esperar. La paciencia es mi nuevo superpoder. Margot y su equipo operaban como una fuerza de élite. Se coordinaban con la fiscalía, los investigadores federales, el colegio de abogados y lo que parecía ser la mitad de las fuerzas del orden de Nueva York. Se formularon cargos, se acumularon pruebas, se interrogó a los testigos. Se avecinaba un tsunami legal, y Blake, Clarissa y Benson no tenían ni idea de la ola que se avecinaba. Mientras tanto, yo mantenía la fachada. Cargaba cajas en el almacén de Morrison, comía ramen en mi fétido apartamento, conducía mi Honda Civic agonizante. Danny, mi jefe, incluso me ofreció horas extras un día. Eres de confianza, Arlo. La mayoría de la gente en tu situación ya habría tirado la toalla. No puedo permitírmelo, respondí, con la verdad a medias. Tengo facturas que pagar. No les dije que, entre bastidores, estaba protegiendo mis $15 millones, estructurando cuentas y reforzando la seguridad. Cuando su castillo de naipes se derrumbara, vendrían a por mí, y yo estaría listo. 3 semanas y media después, Margot me llamó a las 7 de la mañana. Estaba eligiendo entre ramen de pollo o de res para desayunar, la decisión más triste que un hombre de 50 años puede tomar. Se acabó, dijo. Todo está archivado. Se emitieron las órdenes de arresto. Los arrestos son esta mañana. Para el mediodía,
Estará en todas las noticias. Genial, respondí, sorprendido por mi calma. No era ira ni euforia, solo una fría y aguda satisfacción. Gracias, Margot. Di las gracias quedándote callado. Nada de redes sociales, nada de llamadas, nada de alardear. Ve a trabajar. Hazte el sorprendido. Y así lo hice. Fiché en el almacén, moví palés, sudé como si fuera un martes más, esperando que el karma me golpeara, tarde, pero con venganza. Esa mañana, estaba mordiendo una pésima dona de 99 centavos, con sabor a jarabe de maíz y arrepentimiento, cuando apareció la primera alerta en mi teléfono. Reconocido abogado neoyorquino Blake Anders arrestado por fraude. Poco después, juez Harold Benson detenido en investigación de corrupción. Al mediodía, Blake estaba en todos los canales. Ya no daba entrevistas con esa sonrisa ensayada, sino que lo sacaban a rastras de su oficina esposado. Su impecable cabello estaba hecho un desastre, su costoso traje arrugado y su expresión de asombro lo decían todo. Nunca imaginó que pagaría por sus crímenes. Benson fue arrestado en el juzgado, sacado a rastras del mismo lugar donde destruyó tantas vidas, en una ironía que parecía escrita por el destino. Sonó mi teléfono y era Clarissa. Casi no contesté, pero la curiosidad me venció. ¿Qué hiciste, Garrett?, gritó, con una voz tan aguda que podría haber roto un cristal. ¿Cómo está pasando esto? Todo era legal. Mordí mi donut barato y respondí con calma. Nada grave. Acabo de revisar una cuenta de ahorros de $100. Qué curioso cómo terminan las cosas, ¿verdad? Su silencio fue más dulce que cualquier postre. En una semana, el divorcio fue anulado. La casa, el negocio, el dinero, todo había vuelto, porque todo el proceso era una farsa. Las cuentas de Clarissa fueron congeladas, y Blake, intentando salvar el pellejo, la delató más rápido que un camarero volteando un panqueque. Admitió que ella había inventado pruebas. Había planeado el plan, todo. Para él, la lealtad era solo una fachada. Mis hijos regresaron. Sophie llamó primero, llorando, disculpándose. Luego Caleb, con voz tímida. Liam, el último, dijo, «Papá, qué duro eres». Sonreí, con el pecho ligero por primera vez en meses. «Hijo, la venganza es solo paciencia con un reloj caro». Clarissa terminó de vuelta a la consulta del dentista, conduciendo un Nissan del 2013 que parecía un ganso moribundo. Blake fue condenado a 3 años de prisión federal, probablemente preguntándose dónde se equivocó. Benson perdió su pensión alimenticia y cumplió 5 años, arrastrado fuera del juzgado que usaba para vender justicia. El karma, retrasado, regresó con venganza. 6 meses después, vendí Arlo Weedy Materials por $10 millones. Junto con los 15 millones del abuelo Eugene, tenía una fortuna que mi antiguo yo habría envidiado. Pero ya no era ese tipo. Aprendí de mi abuelo. Presumir es pintarte una diana en la espalda. Compré una casa sencilla, 3 habitaciones, una cocina decente, buen wifi. Nada de lámparas de araña ridículas ni jardines dignos de revista. Una casa, no un museo para presumir ante amigos del club de campo que, al final, nunca fueron amigos de verdad. A mis hijos les encantó. Era nuestra, cálida, auténtica. Mi verdadero orgullo surgió con la Fundación Eugene. La creé con $5 millones y una misión: enseñar educación financiera a quienes viven con un salario caótico, como mi abuelo. Toby ayudaba con la administración, mientras yo impartía clases en centros comunitarios, sindicatos, obreros, camareros y conserjes. Conté mi cruda historia, cómo lo perdí todo, cómo viví comiendo ramen encima de una lavandería, cómo la paciencia de mi abuelo me salvó. El tiempo hace crecer el dinero, dije. Y ocultar tu riqueza demuestra quién eres. No la exhibas. Construye poco a poco. Sé paciente. Clarissa ha vuelto a donde empezó, mayor, más amargada, con su Nissan pidiendo ayuda a gritos. Blake, en la cárcel, debe estar reconsiderando cada sonrisa ensayada. Benson, sin toga ni pensión, paga cada veredicto comprado. Y yo, libre, en paz y, sí, inmensamente rica, pero de una manera que va más allá del dinero. Mis hijos están conmigo. Toby es mi compañero. Y cada noche, releo la carta del abuelo Eugene, sintiéndolo a mi lado. Nunca muestres todas tus cartas, escribió. La mejor venganza, interés compuesto, paciencia y un buen chiste. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla.
Nos vemos luego.